Muy buenas noches para todos los amigos y todos los santos en Cristo Jesús. Estamos en un momento donde solo queremos hablar de las Santas Escrituras. Ya hablamos de la doctrina de la creación, tocamos 7 puntos, 7 enseñanzas. Ahora, en esta noche vamos a hablar de la doctrina de las Santas Escrituras. Dios, nuestro poderoso Dios, cuando vino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, habló esta palabra en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oigan bien, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la palabra de Dios. Es una pequeña introducción con lo que dijo mi Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 39. El versículo es muy sencillo, muy singular, en el sentido de las Santas Escrituras. Como hablaba antes, que Dios le gusta repetir las cosas para que sus hijos se aprendan las cosas de memoria, Dios permitió que en la Torre de Babel hubiera una confusión de lenguas. O sea, Dios envió lenguas a todos estos hombres que estaban construyendo la Torre de Babel. Eso está en Génesis. Sabemos la historia de la Torre de Babel. De ahí salieron muchas lenguas, nuevas lenguas para todos. Y esas lenguas que salieron de la Torre de Babel son las que hoy hablamos más o menos en 5.000, 6.000 idiomas. Aquello fue el inicio del lenguaje, fue el inicio de las lenguas, en la Torre de Babel. Ahí fue donde todos empezaron a hablar diferentes idiomas. Y entonces se entendieron de acuerdo al idioma, cada uno con su compañero, porque fueron confundidas, la lengua que tenían fue confundida totalmente. Y el Señor dejó muchas lenguas. Ahí iniciaron todos con las lenguas, a hablar diferentes idiomas. De ahí se originan todos los idiomas del mundo. Los que nosotros tenemos, los seres humanos. Hablemoslo así. La creación que Dios nos dio a nosotros como seres humanos. Nos dio un lenguaje. Nos regaló muchos idiomas, muchas lenguas, para que nosotros pudiéramos comunicarnos. Y para que nosotros entendiésemos y nos entendiesen a nosotros. Dios hace que las lenguas se hablen por mucho tiempo, por muchos años. Después viene
el imperio fenicio, que es uno de los más antiguos imperios de los fenicios, una tribu muy fuerte, un imperio pequeño en ese tiempo, pero fuerte. Y ellos, más o menos, imponen su idioma en toda esa zona de Asia, en toda esa zona. Y al imponer su idioma, ellos son el preámbulo de entrar para que el pueblo egipcio comience a hablar parte de estas lenguas y de estos idiomas. Entonces, el idioma tiene algo que es su principio, su parte de desarrollo, y casi no tiene final en cuanto a terminología total absoluta, sino que se va desarrollando y se va perfeccionando y se va perfeccionando y se va perfeccionando. A medida que van pasando los siglos, los idiomas se van perfeccionando. Pero ¿qué sucedió? En el año más o menos 3000 antes del Señor Jesucristo, hubo un pueblo que fueron los primeros que empezaron a escribir en piedras, a escribir las cosas que veían, las cosas que oían. Empezaron a escribir estas tribus. Y los egipcios captaron parte de esa escritura, y los egipcios empezaron a escribir más fuerte, a hacer escritura, a hacer escritura, a hacer escritura. Y era un imperio muy, muy poderoso, muy grande, muy poderoso, el pueblo egipcio. Y Dios hace que el primer líder que sabía varios idiomas y que aprendió a escribir, escribiera las santas escrituras, ¿sí? La santa palabra de Dios. Antes no habían escrito santos. Primero porque rollos, pergaminos, jeroglíficos, piedras, no tenían quien los aprobara como historia santa, ¿sí? Pero cuando viene Moisés, hace una recopilación y estudia en la Universidad Egipcia los idiomas que tenían los egipcios y el idioma que traían ellos de los caldeos y de varias partes que ellos retomaron. No estoy hablando temas extrabíblicos así muy fuertes, sino estoy hablando temas bíblicos, ¿sí? Estoy hablándoles de Moisés, porque la palabra no puede cambiarse, la palabra que está escrita, la palabra que está en la Biblia. Dice Éxodo 24:12, dice la palabra de Dios, la infalible. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá en el monte, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Oigan bien: sube a mí al monte
y espera allá, le está diciendo Dios a Moisés, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Éxodo 24, 12. Dios escribió en las tablas los mandamientos, escribió la ley, escribió muchos mandamientos y se los dio a Moisés para que los transcribiera y los plasmara en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo, más o menos en el año 1600 antes del Señor Jesucristo. 2400 años más o menos después de Adán. Ahí fue donde empezaron las primeras santas escrituras, que hasta hoy las conservamos, las tenemos, las leemos, las estudiamos, las practicamos. Eso es lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios. ¿A quién se las entregó Dios? Dice la Escritura que a Moisés. Y Moisés escribió el Pentateuco o la Torá. La escribió Moisés. Y de ahí en adelante, todos los escritores de el antiguo pacto, hablemoslo así porque es el antiguo pacto, que conforma la palabra, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Todos estos 39 libros del Antiguo Testamento son las Santas Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos y a los que estaban escuchando, que con ese versículo fue que inicié, el Señor le dice, escudriñad, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras no se hicieron para, hablemoslo así, para tener diferentes clases de grupos, diferentes clases de iglesias, diferentes clases de cultos. No, era un solo culto, era una sola reunión, era una sola iglesia, y todas las Escrituras desde Génesis hasta Malaquías, que son los 39 libros aprobados por profetas, por sacerdotes, por reyes y aprobados por rabinos y aprobados por escribas, por profesionales en escritura, siempre fueron aprobados en, hablemoslo así, en concilios antiguos, que para refrescar un poquito la memoria, los teólogos, hubo mucho tiempo en que trataron de aprobar a ciertos libros, pero no los aprobaron, y trataron de aprobar escritos extrabíblicos y no los aprobaron, y trataron de encontrar unos libros que se perdieron
de historia sagrada, pero Dios en su magnificencia, en su poder, no los permitió que quedaran dentro del marco del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Dios no lo permitió. Y Dios permite solamente estos 39 libros, no permite más. Unos se perdieron, otros extrabíblicos, las reuniones, las asambleas, los concilios de esa época, los desaprobaron y los sacaron y no los aceptaron, y los que quedaron para siempre. Ese pacto quedó para siempre, desde Génesis hasta Malaquías. Libros reales de historia sagrada. Pero esos libros hablaban era solamente de Cristo. Esos libros no hablaban de, por eso les digo, esos libros no hablaban en sí de que iban a quedar estáticos en lo que aprendieron, siempre la profecía o la palabra o la historia sagrada hablaba de una promesa, hablaba de un Mesías. Todo. Moisés habló mucho del Mesías. En Éxodo. Moisés habló mucho en Deuteronomio. Habló mucho Moisés del Mesías. Que iba a venir un Mesías. Y los libros de los jueces, los libros de los poetas de Israel, los libros de los profetas mayores, los libros de los profetas menores, fueron ratificados, vindicados y aprobados por hombres de Dios. Ellos rechazaron a todos los que quisieron meter fábulas, leyendas, filosofías, psicologías baratas. Ellos acabaron con todo eso. Cuando el Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio, hablan de mí, ¿sí? Era la profecía de que iba a venir el Mesías. ¿Para qué iba a venir? Para salvarnos. ¿De qué nos iba a salvar? De la condenación por el pecado. Que estábamos todos condenados, tanto judíos como gentiles. Estábamos condenados absolutamente al infierno y al lago de fuego. Pero la Escritura siempre fue viva y eficaz, por eso de que la promesa siempre estaba vigente, y la promesa era el Señor Jesucristo. Hoy en día muchos teólogos profesionales que tienen muchos doctorados, muchas especializaciones, muchos magíster en teología, tienen magíster en divinidades, en fenómenos metafísicos, magíster apologéticos fuertes, que han aprendido a contradecir las Santas Escrituras. Entre ellos venimos de los primeros padres de la iglesia, cuando Sabelio, un sacerdote, niega la Santa Trinidad. El sacerdote negó la Santa Trinidad. Dijo que Dios era una sola persona y que no era tres personas, sino que Él era una sola persona. Y que las tres manifestaciones, habla así, manifestaciones. Y Sabelio, pues, se quedó con su herejía, se afirmó ahí en su herejía. ¿Qué pasa hoy en día con las enseñanzas de la iglesia?
¿Qué pasa hoy día con todas las enseñanzas que nos dan a diario, que nos dan entre semana, que nos dan hablemoslo así, por YouTube, por internet, nos dan por televisión? ¿Qué pasa con estas enseñanzas? Si hablamos del Señor Jesucristo, de lo que habló Moisés, de lo que hablaron los jueces, los profetas, de lo que hablaron los reyes, nosotros aceptamos la palabra por medio de ellos. ¿Sí? La Biblia dice que así como habían falsos profetas, habían falsos profetas también en el Nuevo Testamento. Pero estamos en una introducción pequeña al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían falsos profetas, habían falsos maestros. Y un profeta falso copia de los profetas falsos, ya tiene escritos de los profetas falsos. Y un maestro falso, pues escribe falsedades y los que le siguen creen en las falsedades que ellos escriben. Eso es lo que hace un profeta falso. Hoy vemos que uno de los hombres más ilustres de la filosofía, sin salirnos del tema de las escrituras, ¿no? Federico Nis. Ustedes han oído hablar de Federico Nis. Profeta. Escribió un libro que se llama El Profeta. No, el profeta no, se llama El Anticristo. Se escribió ese libro, El Anticristo. Escribió ese libro. Y escribió otro libro que se llama Así hablaba Zaratustra. Otro libro. Y usted se pone a escudriñar un poquito de lo que escribió Federico Nis. ¿Y qué hacía Federico Nis? Buscar la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad del Espíritu Santo y atacarla y desmontarla y burlarse de ella y desbaratarla y desvanecerla en la mente de los hombres. Eso hizo Federico Nis. Hijo de un pastor evangélico, reformado y protestante. Hijo, oiga bien, hijo de un pastor evangélico, reformado y protestante, hijo de un pastor alemán. Pero ¿será que el padre le enseñó a Federico Nis a burlarse de las doctrinas, de las santas escrituras? ¿Será que Dios le enseñó al padre y el padre de Federico Nis le enseñó a Federico Nis a burlarse de las escrituras, de las santas escrituras? No. Federico Nis era un muchacho que mostró que su rebeldía y su mala intención siempre fue como argumentar y escribir en contra de Dios. Más o menos Federico Nis hace la apertura, escribe libros como El Anticristo, ¿sí? Y como burlándose de las doctrinas de Dios. Eso en cuanto a la parte escritural. Ahora en cuanto a la parte musical. Vemos otro hombre que se burló mucho de Dios, un burlador de la palabra, de las escrituras, y entendía lo que hacía. Fue músico desde niño. Desde niño predicaba y hacía música y se sabía el do, re, mi, fa, sol, la, si, de diferentes maneras, al derecho y al revés. Por cierto, murió de una sobredosis de droga, ¿no? Murió de una sobredosis de droga, de estarse inyectando diferentes drogas. Y este hombre era también hijo de un pastor evangélico.
pero él impulsó fuertemente el rock and roll. Demasiado lo sacudió y lo mandó a lo más alto. Ese señor se llamaba Elvis Presley. Tal vez ustedes han oído hablar de Elvis Presley. Saben que era un burlador con la música utilizada para burlarse de las Santas Escrituras. Parecido algo así como a los Beatles, ¿sí? Que hablaban mucho contra el Señor, que hablaban mucho contra Cristo. Pero también fueron educados en iglesias protestantes, reformadas, evangélicas. No es extraño de que quieran atacar las Santas Escrituras, no es extraño. Desde que empezaron las Santas Escrituras, no faltan quienes las contradigan y no faltan quienes las dañen, las leuden, hablemoslo así como decía el Señor, ¿sí? Un poco de levadura leuda toda la masa, dijo el Señor. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando yo hablé de los sabelianos, estoy hablando de iglesias hoy hermosas, que parecen lujosas, como las Pentecostales Unidas, o sea, la unicidad. Y eso visten hermoso, pero la doctrina, ¿dónde está? ¿Dónde se quedó la doctrina verdadera de la Trinidad, de la Santa Trinidad? Los sabelianos, desde el año 200 hasta aquí, usted se imagina que la gente dice, pero ellos nacieron en el año 1900, dicen los libros de Cuál Camino y varios libros que se escribieron a través de la historia. Pero no, la herejía viene desde el año 200. ¿Usted se imagina que llevamos 18 siglos con esa herejía? Diciendo que el Señor Jesucristo es el mismo Padre y que el Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo y que no son tres personas, que son tres manifestaciones. Pónganse a pensar en eso. Y a veces como que hacemos alianza con ellos y sí, hermanitos, todo está bien, vamos a seguir luchando y vamos a seguir trabajando. Ellos no pueden ver un neófito nuevo en la iglesia porque lo quieren llevar. En la iglesia trinitaria se lo quieren arrastrar, convencer, y cuando se ganan un pastor trinitario, que es un neófito, que es una persona nueva conociendo las Santas Escrituras, entonces eso hacen alarde de que Dios le reveló a ese pastor que lo que enseñó Sabelio hace 1800 años, esa era la verdad. Cuando en el concilio, aquel concilio que hicieron los obispos, los primeros entre los padres de la iglesia y los obispos, los teólogos de esa época, lo sacaron como hereje, como apóstata de la iglesia cristiana. Y hoy nosotros desconocemos a veces la historia, desconocemos la historia. Pero Dios aquí dice que primero Él escribió la ley. Dice ahí clarito en Éxodo que Él escribió la ley. Ya les dije el versículo. Él escribió, dice ahí, los mandamientos. Y se los dio a Moisés. Y Moisés los escribió, también los plasmó, 5 libros, Pentateuco. Y así fueron hasta que llegaron a Malaquías. Y fueron todos aprobados por hombres de Dios. Ahí también quedaron muchos herejes, muchos profetas falsos, muchos reyes falsos que traicionaron a Israel. También quedaron maestros falsos. Entonces, Dios ha permitido que suceda todo esto. Y las Santas Escrituras tienen un poder tan tremendo porque tienen una antigüedad y vienen escritos de la mano de Dios
y nadie las puede cambiar. ¿Se pueden atacar? Sí, se pueden atacar. ¿Se pueden contradecir? Sí, se pueden contradecir. ¿Se pueden negar? Sí, se pueden negar las Santas Escrituras. Pero las Escrituras ellas mismas se defienden. Ellas mismas se defienden. La Escritura misma tiene su defensa personal, que es el Espíritu de Dios el que la defiende. Es el Espíritu de Dios el que la enseña. Es el Espíritu de Dios el que pone hombres para que la defiendan. Es el Espíritu de Dios el que hace los concilios para que defiendan la sana doctrina. Por eso en esta pequeña introducción de las Santas Escrituras estamos mirando por qué fue la primera Santa Escritura la que escribió Moisés. Y después continúa por qué Dios ha ido dejando Santas Escrituras a través de los siglos. Vamos a mirar el presente que ya estamos en el 2023. En el año 2023. Dios en el año 1500 preparó la reforma. En el año 300 y pico, más o menos el 350 al 400, Dios hace que dos varones parados firmes de Dios, Agustín y Jerónimo, enseñen y plasmen las sanas doctrinas a través del tiempo del año 0 hasta el año 300. Agustín y Jerónimo. ¿Y qué sucede? Ya viene la iglesia y introduce filosofía dentro de la iglesia. Introduce política dentro de la iglesia. Introduce positivismo dentro de la iglesia. Ya vienen, entonces se quedan unos con las Sagradas Escrituras, oigan bien, del Antiguo Testamento, y hasta ahora se estaban aprobando las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Hasta ahora se estaban recopilando, más o menos en 300 años, se recopilaron las Santas Escrituras del Nuevo Testamento. Pero miren lo que Dios hizo. La iglesia sigue firme, pero la iglesia vieja, tradicional, agarra varias herejías. Comienzan a meter doctrinas griegas y empiezan a meter doctrinas romanas, políticas romanas, a la iglesia, y empiezan a meter teatro, poesía, que eso hoy abunda eso dentro de nuestras iglesias. Teatro, mucho teatro, demasiado teatro. Pero Dios, parece que la prudencia de Dios es perfecta, ¿no? Dios calla, pero sigue con sus siervos defendiendo las Santas Escrituras. Y entonces Dios permite que venga en este tiempo sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales y papas. ¿Qué hacen estos señores? Cierran las Escrituras, las amarran y las guardan, y no permiten que las Santas Escrituras, o sea, la voz de Dios, la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo, sea la que gobierne nuestra vida espiritual.
sino ellos imponen al hombre, al ser humano, como máxima autoridad de Cristo, como máxima autoridad de Cristo. Entonces nosotros queremos hacer alianza también con ellos, como hicimos con los sabelianos. Y le echan la culpa a Constantino, cuando Constantino era un político y da libertad de culto para que se pueda extender el evangelio en todo lado, y le echan la culpa a Constantino, y que Constantino era malo, y que Constantino, cuando él era un político, lo único que decía, pueden predicar el evangelio en todas partes, y queda parada la persecución hacia los cristianos. ¿Cuánto llevamos en ese proceso? 1700 años. 1700 años en ese proceso nosotros, tratando de volver una iglesia hereje, una iglesia vieja y tradicional, a ver si de pronto les alumbra la verdad de mi Señor Jesucristo. Pero ellos son inconmovibles. Y se mantienen mucho, hasta hoy se mantienen con los jesuitas, se mantienen demasiado. Los jesuitas son los mejores defensores de la iglesia tradicional. Pero si tienen 10 herejías, 20, 50, 100 herejías, nosotros, los protestantes reformados evangélicos, queremos hacer alianzas con ellos. Pero antes no se podía, porque ellos reclamaban que el Papa era la máxima autoridad por encima de las escrituras del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento, y que la voz del Papa valía más que la voz de las Santas Escrituras. Y lo ratificaban los cardenales, y lo ratificaban los arzobispos, y lo ratificaban los obispos, y lo ratificaban los sacerdotes. Una mafia religiosa muy poderosa. Entonces, vamos nuevamente a la parte contemporánea, ahora donde estamos todos. Llega el Señor de pronto sin querer, sino por agradar. El señor David Copeland, ¿sí? El doctor David Copeland, que lo hemos respetado siempre porque ha sido un maestro en la escritura. Y va donde estos mafiosos religiosos y se arrodilla a besarle la mano a la máxima autoridad que va por encima de las escrituras. ¿Por qué lo hace? ¿Por ignorancia? ¿O porque desconoce la historia? ¿O porque tiene más amor que Cristo? O bien el famoso cantante también, Marcos Witt, y canta hermoso, porque las canciones que nos deja como baluarte para nosotros como cristianos, porque él crece dentro de una iglesia cristiana evangélica muy radical. Él mismo canta hasta la música muy radical, y después va también al Vaticano a besarle la mano al que dice que la voz de él vale más que las santas escrituras, que la santa palabra de Dios. Y quieren desbaratar una mafia que lleva 1700 años, 17 siglos, con herejías solamente para destruir a los santos de la iglesia, a los hermanos que son obreros de la iglesia, a los hermanos que están trabajando en lugares distantes, a los pastores obreros que aquí en Colombia todos somos testigos, que aquí en Colombia esa iglesia mafiosa, esa iglesia religiosa mafiosa, fueron las que levantaron las guerrillas, y ahí salió Camilo Torres
famoso guerrillero, poderoso en argumentos de justicia y de política. Y salieron las guerrillas. De ahí mismo, de esa mafia religiosa. Y de esa mafia religiosa también salieron los señores que hoy le llaman grupos armados, defensores de las instituciones, defensores de muchas cosas. Ellos mismos las fundaron, ellos mismos hicieron eso. Ellos mismos fundaron las mafias sindicales, los sindicatos en Colombia, ellos mismos. La iglesia tradicional mafiosa es muy terrible. ¿Cómo podemos desmontar uno, hablemoslo así, un imperio lleno de herejías? De 17 siglos. ¿Cómo podemos desmontar 17 siglos de herejías? Donde metieron todas las clases de herejías de los babilonios, de los griegos, de los romanos, todas las modernas, toda clase de herejía. Ahorita quieren dizque beatificar, oigan bien, a Judas Iscariote. Y quieren beatificar dizque a Lenin, a Carlos Marx. Imaginen, pongan a ustedes a pensar esa mafia, lo que está haciendo esa mafia religiosa. Entonces los jesuitas tienen que buscar la forma de abrirles espacio para que coronen todo el oro de los bancos del mundo y sigan siendo grandes banqueros y grandes universidades y lo más costoso y se adueñen de la riqueza del mundo. Léase un libro que se llama En nombre de Dios, de David Yaló, es el autor. Léanselo para que se den cuenta qué pasó en esa época tan terrible con las mafias italianas y la mafia religiosa del Vaticano. ¿Y qué pasa si mañana otro pastor le da por ir a besarle el anillo al Papa? Pues no pasa nada. Que de pronto es un acto material, físico, que se puede hacer. Pero ¿qué pasa si nos entramos a un ecumenismo, que ellos llaman unidad de todas las iglesias? ¿Qué pasa si entramos a esto? Vamos a seguir diciéndole a esta mafia religiosa de 17 siglos, vamos a decirle que ellos valen más que las santas escrituras, o vamos a pararnos firmes con Cristo y a decir verdaderamente creemos en lo que diga la Biblia, la palabra de Dios, y creemos solamente en lo que diga el Espíritu Santo, y no vamos a creerle a ninguna mafia católica. No vamos a creerle a ninguna mafia católica. Entonces, Dios te dice a ti y me dice a mí, guárdese del ecumenismo, guárdese de la nueva era, guárdese ahora de las alianzas, porque el Espíritu de Dios sigue vivo y nos anhela celosamente para que no adulteremos la palabra, para que no adulteremos con este mundo, para que no adulteremos en nada. No podemos seguir arrodillándonos a mafias tan terribles y viejas, que lo único que han hecho es perseguirnos. Antes de la Reforma mataron a Juan Wycliffe, mataron a Juan Hus. Después sacrificaron muchos hermanos, muchos en la Inquisición. ¿No ha leído la historia? ¿Qué hacen ahora? Ahora no mandan matar a la gente de frente. ¿Por qué? Porque ya los tienen debilitados con las nuevas doctrinas de la crítica textual, de que Jeremías sí, una parte del libro era real y la otra parte era falsa. Que el libro de Daniel una parte real y otra parte falsa. Y que las escrituras que escribió Moisés una parte era real y otra. Y así comienzan a poner en duda las escrituras, pero para nosotros no, porque el Señor dice, erráis porque ignoráis las escrituras. Y Moisés, vamos a leer la última partecita, ya terminamos. Dice así la palabra. Dice así la palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Primera Tesalonicenses 5:21 dice así. Examinadlo todo,
retener lo bueno y desechar lo malo. Y dice en Juan 5, mire bien, Juan 5, capítulo 5, versículos 46 y 47, dice, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no creemos en los escritos del Antiguo Testamento, ¿cómo creemos en el Nuevo que empezó con el fundamento que era mi Señor Jesucristo? Aquí en Cúcuta es fácil ver esto. ¿Por qué lo digo? Porque aquí en Cúcuta hay apostasía, por todo lado hay apostasía. O sea, lo que llamamos herejías. Hay mucha herejía. Hay templos de todas las religiones heréticas. Pero mire bien, hermano. Hay una tan poderosa que hay un hombre que habla por la radio y dice, ¿quién es el hereje? ¿El apóstol Pablo o yo? Diciéndole hereje al apóstol Pablo, imagínense. Que porque él es judío mesiánico. Cuando el judío mesiánico lo único que ha hecho es negar al Espíritu Santo. Y quieren que ustedes se vuelvan hebreos y entierren el idioma español. Y que no valoren lo que Dios nos dio a nosotros como riqueza y herencia, que es el idioma español. O sea que los hermanos que murieron desde España cuando fueron los apóstoles hasta hoy, que solamente hablaron el español, se condenaron porque no hablaron hebreo. Casi en 1000 y pico de años se condenaron los hermanos porque no hablaron hebreo. Todas esas generaciones que murieron, que creyeron en Cristo Jesús y hablaron de Cristo y hablaron de Jesucristo, ¿se condenaron? No. Sino que están saliendo muchas nuevas herejías. Muchas nuevas. En España salió un libro que se llama El Cáncer del año 2000. Y ese libro hablaba de unas herejías nuevas. Y lo mandaron recoger y lo desaparecieron. Ese libro, El Cáncer del año 2000. Pero nosotros continuamos como nos dijo Cristo. Párese sobre la roca, párese en mi palabra, párense en mí y afírmense y fundamentense en mí. Dios me los bendiga, Dios les dé entendimiento y muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Que pasen feliz noche y mañana continuaremos con la segunda enseñanza de las Santas Escrituras.